en la organización de los partidos que forman el pacto histórico van a sacar un candidato, por ejemplo, a la gobernación del pacto histórico de estos 5 o 6 partidos que conforman el pacto en Cundinamarca y con aliados? Esa sería una pregunta. Y lo mismo, cómo van a jugar en las alcaldías, también dependiendo que hubo en los municipios más grandes, pues ustedes lograron una votación importante y ahí pues son actores fundamentales. ¿Cómo tienen ese proceso y con la representante Alexandra Vázquez? Pues le puedo decir con toda seguridad que el pacto histórico no se va a plegar ante ninguna fuerza de las élites tradicionales de la política de Cundinamarca. Vamos sí o sí a tener proyecto propio por la toma del poder del poder político en el departamento de Cundinamarca. No vamos a seguir trabajando ni permitiendo que nuestros municipios se elija a la misma gente que tiene el departamento en el abandono. Nosotros estamos trabajando para ser parte de un proceso político que renueve también el poder y los gobiernos en el departamento. Entonces sí, vamos a tener candidato o candidata a la gobernación. Yo espero, eso sí ya es una opinión personal mía, que sea alguien muy joven o que sea una mujer, que demos ejemplo con ese proceso de renovación, que no sigamos pues eligiendo ni permitiendo que se elijan gamonales de las regiones, los que siempre nos han representado. Aquí no vamos a servirle de autopista al aterrizaje de personajes que ya han demostrado en sus municipios o en el mismo departamento que les gustan son las formas tradicionales de la política. Eduardo, eso está interesante, esa propuesta, y hablando de juventud y de mujeres, ¿hay alguna pista por ahí como para que sabe cómo pensar? ¿Ya hay pistas? No, las pistas las estamos también nosotros terminando de encontrar, porque es un proceso en el que hay que seleccionar un perfil que conozca muy bien el departamento, que conozca las políticas del departamento, que conozca el territorio, que tenga trabajo político, que haya demostrado absoluta probidad en su actuar, que sepamos que es ética y políticamente idónea o idóneo para el espacio, que represente los intereses del pacto histórico, no que sea, insisto, un acomodado o una acomodada. Yo creo que ese es un mensaje político muy poderoso que hay que dar, y es que en Cundinamarca el pacto histórico no le va a servir como en algunos momentos algunos movimientos alternativos le sirvieron, insisto, de aterrizaje, de pista para el aterrizaje de algunos oportunistas. Ustedes ven fuerza, buscan cómo se acomodan. Y eso significa también que las fuerzas políticas que hacen parte del pacto histórico, pues también van a hacer un proceso de renovación, y si se quiere un poco van a hacer un tamiz para aquellos que se avalaron con ellos y que lo único que han servido es a la derecha y a los intereses de los gamonales. Pues nosotros vamos a hacer todo un proceso de selección verdadera de los sectores alternativos, es decir, esos concejales y concejalas por ahí que están avaladas por nuestros partidos en algún momento, que confiaron en ellos y que no han demostrado más que plegarse al alcalde de turno o al gobernador de turno, pues vayan sabiendo que les toca buscar otro lado donde avalarse. Eduard, en los municipios, sobre todo en estos grandes, donde haya más de 2 aspirantes por el pacto histórico, ¿cuál es el proceso de selección para que finalmente terminen a nombre del pacto histórico? Cuando hay candidatos del Polo, de la Colombia Humana y de los otros partidos que lo conforman. Ahí, ¿cómo va a ser el proceso que ustedes tienen más o menos predestinado para estos municipios grandes en el departamento de Cundinamarca? Ok, bueno, pues les estaba diciendo que estamos encontrando las maneras, que se ha explorado hasta la posibilidad de la consulta, pero aún estamos intentando consensuar las reglas de juego para este tema. Yo lo que le diría es que, o quiero hacer un llamado también a las fuerzas verdaderamente alternativas, decentes del Partido Verde, que también piensen en sumarse y que podamos hacer en Cundinamarca una fuerza más amplia, más allá del pacto histórico, pero que sea desde los sectores que queremos la política decente, que no queremos las formas tradicionales de la política, y que nos unamos, que encontremos intereses y aspiraciones legítimas todas, pero pues que le convengan a la gente.
y que de esa manera podamos salir al departamento de manera conjunta, tanto en los municipios como en el departamento, hacia la gobernación y la asamblea. Una última, representante, agradeciéndole el tiempo, y esta cobra una importancia. La reforma política está presentada, ya usted nos dio unos adelantos, el término y plazos que deben tener los funcionarios públicos para renunciar, ¿se irían a modificar frente a lo que hay o que continuarían lo mismo que vienen estableciendo hasta el momento? Pues depende de los tiempos. Pues se quiere que salgan algunas cosas antes de octubre. Si no sale, es posible que tengamos la necesidad de tener una especie de régimen de transición y que entonces se permita unas renuncias después, pero por ahora pues uno no puede especular y toca actuar según la normativa vigente, y en la normativa vigente pues hay una buena cantidad de funcionarios, sobre todo ordenadores del gasto, que tendrán que estar renunciando, algunos en octubre, otros 6 meses antes de las elecciones y otros 6 meses antes de las inscripciones, según el régimen de cada uno y cada una. Perfecto, claro, eso también hay entonces lo que estábamos hablando en el periódico La Tribuna.